Entro en un ataque de pánico, nunca había sufrido un ataque de pánico. Me despierto, no podía dormir, se hicieron casi como las 2 de la mañana y yo estaba sudando frío. ¿Qué se siente representar a México? Es un sentimiento fregón, o sea, estar fuera y decir soy mexicano es algo chingoncísimo, la neta, o sea. Bueno, pues bienvenidos al podcast del día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Isra Tinajero. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Adal. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. No, pues esta es tu casa y pues qué bueno que aceptaste la invitación. Para que la gente conozca un poquito más de Isra, platícanos un poquito de ti, qué es lo que haces, cómo iniciaste en el deporte, cómo empezaste desde chico, cómo fue tu inicio con el deporte, con cuál fue el deporte inicial, cómo fue tu primer inicio, cómo atacaste por primera vez el hecho de tener cierta edad y empezarte a involucrar en el deporte. ¿Cómo fue eso? Platícanos cómo inicias tú con el deporte. Bueno, creo que desde que tengo memoria siempre he estado muy involucrada en cuanto a la actividad deportiva, ya sea pues lo clásico aquí en México del fútbol. Ujú. Siempre estuve con ese ímpetu de querer practicar algún tipo de actividad. Como te decía, empecé en fútbol. eh, Tuve el clásico sueño de niño mexicano de querer ser futbolista profesional. Desgraciadamente las capacidades o habilidades más que nada no me dieron para más. Intenté en varias cosas, pero pues no se me dio, la verdad. Yo actualmente soy corredor de alto rendimiento en 800 y en 1500 metros planos. Eh, Continuando con lo que decía, estuve en fútbol, estuve practicando poco de básquetbol durante la prepa, combinándolo ya con el atletismo. Pero un día, cuando ya de plano me di cuenta que lo mío no iba a ser el fútbol, un compañero de donde yo provengo me invita al nuevo club que se estaba abriendo ahí en el pueblo. Se llamaba Tecuexe Zapotlanejo en ese entonces, creo que todavía mantiene el nombre. Y me convida solo pues, por cotorreo, más que nada. Ujú. Yo acepté más que nada pues, por querer seguir por la actividad. En ese entonces estaban los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Ok. ¿Qué edad Empecé, tenías tú? tenía en ese entonces 14 años, acaba de cumplir 14 años para ese entonces, para cuando... Y cuando inicias en el deporte, ¿qué edad tenías? Yo pienso que desde chico tenía como 9, 8 años siempre practicando O sea, desde fútbol. los 8 o 9 años empezaste con el fútbol, Sí, sí, sí. te fuiste llevando por fútbol, jugaste básquet, Ujú. y a los 14 años, o sea, fueron aproximadamente 5 o 6 años en los cuales dijiste, mis condiciones en cuestiones de habilidad no tienden tanto a Sí, la parte de fútbol o básquet, y ya gracias a la invitación, pues me platicas que vas sí, 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 así es. al club. La verdad nunca ningún deporte lo practiqué de manera más enfocado, de una forma más profesional, por así decirlo. Todo fue como más como amateur o como aficionado. Ujú. O sea, nunca le di como que la seriedad al entrenamiento, solo tenía la ilusión de querer llegar a más. Pero bueno, te decía, en ese entonces estaban los Juegos Olímpicos de Río 2016. Yo llevaba aproximadamente un mes de que había entrado al equipo de atletismo y la verdad no me gustaba. Yo despreciaba el deporte, era un deporte muy agitado, muy agotador y muy cansado. Y en comparación a todos los otros en los que había estado, este no era un juego, entonces no había como que esa dinámica entre equipo, era un deporte individual y no había como que esa parte tan divertida como se ve a simple vista en el resto de los deportes de conjunto. Sí, En- como puede ser el fútbol o como puede ser el béisbol, el sí, sí, fútbol sí. americano, en el cual pues es el gol. Ujú. O sea, de cualquier manera, o generar un punto de alguna forma de manera colectiva o individual, como el tenis, pero el deporte en sí, como el atletismo, pues ya es meramente personal Sí, sí, y ya sí, no es por correcto. puntos, sino ya es buscar un tiempo, ya es buscar otro tipo de parámetros. Sí, sí, correcto. Entonces, lo veo de esta manera. Para mí era, como la mayoría de las personas, la primera impresión que te da el atletismo es solamente correr. Y no me latía mucho. Así que, pues mi interés no era bastante, solamente estaba ahí para ver cuánto tiempo más duraba. Y tenía planes de salirme. Se llegan los Juegos Olímpicos en Río y mi compañero, pues que era más aficionado a este deporte, me comenta sobre que se iba a correr en esa semana la final de 200 metros planos, donde iban a ser los últimos Juegos Olímpicos de Usain Bolt.
y me informa que se iba a transmitir en televisión abierta aquí en México. Y pues me estuvo insistiendo para que lo viera, y pues le tomé la palabra. Esa noche no se me olvida, creo que le he contado a varios compañeros, porque solamente me senté, preparé algo de cenar, algo sencillo, me siento y prendo la tele y ahí estaba, o sea, como al puro chanclazo, o sea, cayó en el canal donde justamente se iba a transmitir la carrera. Lo veo, tenía a mi mamá por un lado, le estaba comentando de que ese era el deporte en el que acababa de iniciar y cómo se conformaba. Le comenté un poco sobre Usain, quién era y así. Pero yo nunca había visto una carrera de esa magnitud en mi vida, nunca había visto nada asociado al atletismo. Fue la primera vez que tuve como un contacto con algo relacionado a este deporte. Entonces veo la final, lo veo correr y ganar con una facilidad, o sea, impresionante. Y pues fue algo estrepituoso, por así decirlo, algo impactante para mí que me dejó atónito. Esa noche fue como que el momento en el que dije, yo quiero estar ahí, yo quiero ser eso. O sea, no me cayó todavía como que todo lo que conllevaba, solamente lo único que vino a mi cabeza en ese momento fue, yo quiero ser olímpico. Sí, por la emoción que te transmitió el haber Sí, visto la carrera y decir, oye, se siente increíble el ver cómo sobresale sobre todos los demás atletas, ujú. que ya es una cuestión atlética, que es otro tipo de cuestiones a lo que platicamos antes con los otros deportes. Y quiero pensar que eso fue lo que te generó ese vínculo de decir, híjole, o sea, yo quiero sentir y hacer sentir lo que él está haciendo en Sí, la carrera. claramente. Y como decía, al ser un deporte individual, ya no es como que conlleve tanto el hecho de que necesitas de un equipo para sobresalir. O sea, tú eres la figura y de ti depende todo lo que vaya a suceder dentro de la pista o de la cancha, pues. Sí, ya no le puedes echar la culpa de que si la regó el portero, o si no la metió el delantero en cuestiones hablando de fútbol, o que si el equipo funcionó completo, o si no funcionó completo, Ujú. si... Entonces ya depende de tus habilidades y únicamente de ti. Sí, claro. Entonces, veo a este atleta, Usain, y pienso en lo que transmitió, lo que me provocó en ese momento, y veo, pues, en las imágenes que estaban transmitiendo, veo el carisma que tiene ante el público, la gente lo amaba, o sea, la gente, adoraba a Usain, o sea, fue un parteaguas en cuanto al atletismo, fue la cara del atletismo mundial, fue él, o lo sigue siendo él, o sea, siempre cuando piensas en atletismo, lo primero que te viene a la mente es Sí, los últimos años es Usain Bolt. Usain Bolt. Entonces, al ver eso dije, pues yo quiero causar ese efecto en la gente, o por lo menos estar cerca de eso, de llegar a estar en esos escenarios. O sea, estaba niño, lo primero que pensó fue esa parte de éxito y de emoción que me transmitió. Y Entonces, perdón que te interrumpa. Entonces, a partir de ese momento se mete el atletismo en tu cabeza 100%. sí, desde ese momento, o sea, y no lo he olvidado, desde ese momento lo decido y fue como, vaya, como un trauma, como algo, como si hubieras abierto una herida en mí, pero no ha cerrado, o sea, la única forma de cerrarlo es saciar esa necesidad de querer estar ahí. Y desde ese momento no ha salido y no ha salido esa ímpetu y no ha bajado ese, por decirlo así, Pues esas esa ganas, esas ganas, esa necesidad de querer cumplir eso. Y totalmente fue un punto y aparte en mi vida. Pasa eso y cambió totalmente todo mi entorno, toda mi maneras de ver las cosas. Obviamente con el transcurso de los años y experiencias y aprendizajes que tuve que llevar, pero fue como que de aquí para acá fue como el Nuevo Testamento dentro sí, de mi sí, vida. cambia totalmente todo. O sea, cambia tu entorno, tú lo dijiste. Pero creo que lo más interesante es cómo empiezas a llevar esa transición a hacer deporte por hacer deporte, que a lo mejor si eres rápido tienes las condiciones, pero el trasladarte hacia un alto rendimiento, porque pues, el alto rendimiento es otra película totalmente distinta. Ya no Sí. es únicamente hacer por hacer, ya nada, no es nada más pararse en la pista y correr porque eres rápido, porque ya aquí hay atletas que se empiezan a preparar, que en donde entran otro tipo de situaciones, que empieza la nutrición, empiezan las horas de sueño, empieza a ver qué también están tus cargas energéticas. Entonces, todo ese ya es un concepto totalmente distinto. Tenías 14 años cuando entras al club. ¿Cuándo empiezas a llevar esa transición a deporte a alto rendimiento? Bueno, como te decía, en ese momento, pues, era apenas un adolescente, o sea, no tenía la noción de las cosas de la seriedad que tenía que llevar, mis actividades y mi vida
para poder estar ahí. Solamente para mí era entrenar y correr, correr, correr para algún día estar ahí. Es como hasta los 16 años cuando empiezo a entrenar un poco más en serio también. Ya de lunes a domingo empiezo a llevar un poco más en serio las cosas. Fue cuando califico por primera vez a Selección Jalisco. Para mí ese fue el primer paso, estar entre los mejores del estado, para así poder pasar a un nacional. No se logra pasar el nacional, pero logro mi primera clasificación a Selección Jalisco. Entonces, después de eso, entiendo de que el nivel, aunque sea en un país un poco Desarrollada en la cuestión desarrollado deportiva. en la cuestión del atletismo más que nada, el nivel aún está muy arriba de mí, entonces no basta solamente con echarle ganitas. O sea, es algo más en serio, es algo más pesado que eso. Empiezo a tomarme un poco más en serio las cosas, a ver la seriedad de esto. eh, Al año siguiente vuelvo a conseguir la clasificación a la Selección Jalisco, y mi entrenador en ese entonces me recomienda con Miguel Ángel López, el actual entrenador de aquí de Tepa de Atletismo. Mi antiguo entrenador fue alumno también de Miguel, Ok. entonces pues tenían esa conexión, traía la misma escuela, misma metodología de entrenamiento. Entonces me dice, conmigo ya creo que ya cerraste este episodio. A donde tú quieres llegar o donde pudieras llegar, yo no te puedo guiar. Ocupas a alguien con mayor experiencia y con mayor grado en conocimientos. Pues lo primero que pensó fue en Migue. Me manda con él. Migue acepta recibirme con las condiciones de que esté entrenando acá en Tepa la mayor parte de la semana, o por lo menos en las sesiones de entrenamiento fuerte. Allí fue un cambio total de mi vida para mí. Pues todavía estaba chico, no tenía ni 18 años, tenía creo que 17. Entonces ya tendría que salir de mi pueblo, venirme a una ciudad, tener que estar desplazándome, viviendo en casas de compañeros, cosas así. O sea, de ser un niño en que siempre estuvo bajo la sombra de sus papás o bajo su cuidado, ya tenía que verme por mí mismo. Y llegar a un equipo mucho más numeroso y con figuras a lo largo de su historia de gran trascendencia, pues fue todavía un salto mayor. O sea, ya fue un cambio de mentalidad, un cambio de visión de las cosas. Ya no podía llegar solamente al entrenamiento a cotorrearla y a pasarla bien. Ya tomé un rol, o tuve que tomar un rol de un poquito más seriedad y, por así decirlo, un poquito más de profesionalismo, el cual pues tardó años en darse, y aún tengo que desarrollarlo más. O sea, pero fue ese proceso de cómo llego aquí a Tepa lo que me fue transformando para poder así irme convirtiendo poco a poco a lo que necesito ser para llegar a cumplir ese sueño que se me dio. Claro, y me imagino que lo más difícil es empezar a cambiar ese tipo de hábitos en los cuales pues tú entrenabas antes a la hora que a lo mejor tú tenías ganas Ujú. o que pues te gusta correr, empiezas a correr de manera a lo mejor desordenada, empiezas a trabajar sobre un tipo de metodología, esa metodología empieza a volverte más eficiente, empiezas me imagino, Sí, sí, pronto a ver resultados sí, que sí. si no hayas tenido la mano de tus dos entrenadores, a lo mejor no hubieras llegado. Sí, 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 claro. Llego aquí, Migue me detecta bastantes problemas, y me lo ha dicho muchas veces. Me detecta bastantes problemas en cuanto Más bien desórdenes, personalidad, ¿no? Un sí, desorden. desorden o barreras en cuanto a personalidad, en cuanto a conductas y mentalidad también. Entonces, tuvo que empezar cambiando todo eso y, por así decirlo, alineándome, enderezándome, para tomar también esa parte de la madurez que tiene que tener un atleta de alto rendimiento, que en su momento no me daba cuenta, pero ahora, retrocediendo y haciendo una introspección, pues la verdad sí es como que me sorprenden cómo no me caía el 20 en ese momento de lo que estaba pasando. Y el cambiar esos hábitos, pues te llega a generar, empiezas a generar competencias, empiezas a generar resultados sobre las mismas. Ujú. ¿Y en qué momento tú dijiste, si la armo y déjale meto ahora sí todos los kilos y ahora sí quiero buscar quedar en primer lugar, por decir? Fue, fue creo que justamente el mismo año, fue en 2019. Fue la primera vez que paso a una Olimpiada Nacional, que es como el evento deportivo más grande por parte organizado por parte de instituciones gubernamentales, que en este caso es la CONADE. Entonces, es la primera vez
que clasifico a Olimpiada Nacional y mi esperanza en un inicio en el atletismo era pasar una Olimpiada Nacional en 4, 5, 6 años. O sea, para este entonces apenas yo tenía la ilusión de apenas estar pasando unos nacionales y tal vez acercarme a los mejores. Entonces fue como que muy rápido llego a ese punto y no llego como que entre los peores, sino llego todavía como entre favoritos para ganar medallas. Creo que la inexperiencia y un tanto la inmadurez y ese miedo que tenía en mí no, no me permitió soltarme totalmente en esas competencias, en ese nacional. Y me quedo pues con un resultado un tanto mediocre. O sea, para mí en ese momento lo mejor que conseguí fue una plata en 800 metros, pero tenía las capacidades y las posibilidades de haber ganado en mis 2 pruebas. Lo hemos platicado muchas veces, que en ese año pude haber ganado mínimo un oro. Entonces, ganar un oro en tu primera Olimpiada Nacional, pues es un parámetro que te cambia bastante el panorama y habla bastante bien de ti. Pero pues por esa parte de no estar tan preparado y no estar tan experimentado, pues no se me da. En ese momento ya fue cuando entiendo de que tuve que dejar un tanto de lado ese miedo y ese, ¿cómo decirlo? Como no tomar tanto a juego, a la ligera estas cosas y darme cuenta de lo que soy capaz y entender que esos no son mis límites. Y es curioso porque justamente dos semanas después de la Olimpiada Nacional era el Campeonato Nacional de Atletismo, solamente de Ok. atletismo, y en ese era un selectivo para un campeonato de Norteamérica y Centroamérica que se celebraba aquí en México. Eh, me enfrento a los mismos rivales 2 semanas después, pero ahora con la experiencia previa y con el sentimiento y ese resentimiento también de haber perdido y de haberme quedado con una plata. Me enfrento a ellos y les gano en las dos, les gano en 1500 y les gano en los 800. Pero lo que cambió, lo que diferenció una carrera de la otra fue el dominio con que manejé las carreras o con lo que manejé el evento. Tu estrategia, desde cómo llegaste, cómo te Sí, sí, sí. plantaste, cómo llegaste, el pensamiento que traías, todo ese Ya, proceso. ya ahora no fue tanto como una visión de temerosidad, de menosprecio a uno mismo. Más bien, intenté pues, sentir un poco de ese coraje, un tanto egocéntrico el hecho para intentar levantarme a mí y no ver a mis rivales como superiores, sino como rivales, como iguales a mí. Entonces llego, me planto a esa competencia y gano en las 2 pruebas. Entonces fue como que algo de, ay, güey, pues te acaban de poner una friega hace 2 semanas y aquí llegas y les ganas con Mucha una, diferencia. con una ventaja así que lo hiciste ver fácil. Sí fue cuando en ese momento me di cuenta de lo que podía hacer. Y le tomé una fe también a Miguel como entrenador porque me lo dijo, puedes ganarles, puedes ganar. Para mí se me hacía como que no, no. O sea, no tanto por el hecho de no tener fe en mí, tampoco también por el hecho de no quererme alzar así de que, sí, yo les puedo ganar fácilmente. Pero si lo llegas a pensar. Pero pues, yo sí lo llegué a pensar como una ilusión, como algo utópico Ajá. o como algo onírico. Entonces, llego y lo hago y me doy cuenta de que puedo hacer más que de lo que me imagino siempre. Y esa fue mi primera clasificación también, mi primer campeonato donde gano, campeonato nacional, y la primera vez que clasifico a selección mexicana. Todo eso en un proceso de 2 años, de un año clasificar a selección Jalisco y no llegar ni a los nacionales, y al siguiente año llegar hasta una selección mexicana. Entonces fue como que otro salto muy, muy grande. Entonces, gran parte de mi carrera se ha llevado así saltos muy, muy grandes y muy, muy rápidos, a los que me he tenido que adaptar y tener cierta resiliencia ante situaciones así que no me las esperaba tan pronto. Y fue como me he empezado a dar cuenta de, de la seriedad que conlleva todo esto, el deporte, más que el de alto rendimiento, el deporte profesional y el deporte de élite. Entonces,
Más o menos así es como fue conllevándose mi carrera en unos inicios. Fíjate que dices muy bien, no es, o sea, el alto rendimiento pues te conlleva a sacar tu máximo esfuerzo, puede ser profesional o no puede ser Ujú. profesional, puedes trabajarlo hasta de una manera amateur, pero el hecho de realmente darle ese valor al deporte profesional y como tú lo dijiste, al deporte de élite, ya te genera otro tipo de pensamiento y Sí, ya no te pone únicamente a pensar con la gente a la que le ganabas en tu alrededor, sino ya tienes que competir internacionalmente contra otro tipo de atletas que ya tiene que ver la genética, que ya tiene que ver muchísimas otras cosas, en las cuales pues tú también tienes que buscar estratégicamente cómo puedes llegar a generar mm, esa, esa diferencia. esa diferencia ante ellos, Mm, porque pues desafortunadamente pues lo sabemos que aquí en México pues el desarrollo en el deporte pues es muy difícil. sí, No es algo que digamos que se pueda hacer imposible, pero sí es algo muy difícil y que entra mucho en las ganas y en el esfuerzo que quieras dar de más, sí, porque claro. es un extra que tienes que dar, tanto como los entrenadores, como la gente que está en tu entorno ayudándote. Una vez que tú llegas a representar a México, ¿dónde fue? Fue en Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Fue de Fue. locales Sí, entonces. fuimos locales. También por esa parte facilitó un tanto la clasificación. Al ser nosotros país sede, te dan pases directos en cada prueba. Entonces, solo tenía que quedar entre los primeros dos en ese nacional para clasificar. Esa fue, fue la primera vez que corro por México, ahí mismo en Querétaro. Aunque fue solamente países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, no fue ni siquiera todo el continente ni mucho menos todo el mundo. Fue Mm. reducido hasta esa, Pero hasta ya esa zona. representando a México. Sí, 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 claro. Y también fue una experiencia totalmente abrumadora, porque bien lo decía, o sea, al momento de llegar a los escenarios internacionales, eh, es una diferencia estrepitosa de un nacional a un campeonato internacional. En el nacional siempre va a haber, como quien dice, la figurita o el talento o el dotado Ujú. que se diferencia de los demás y siempre gana. Pero cuando llegas a un campo internacional, todos Todos son son. dotados, todos son figuras, todos son, como quien dice, superestrellas de donde vienen. Sí, pues es Entonces, el representativo de cada país. o sea, en mi caso, pues siempre fue como que mi físico o mis cualidades físicas me diferencian. O sea, en un país donde la estatura promedio es abajo del 1,70, llegar yo con 1,85 antes de los 18 y ver pues a la mayoría de los competidores, o sea, abajo de mi hombro, pues marcaba una diferencia y una facilidad hacia mí. Pero llegar ahora a unos escenarios internacionales y ver atletas igual a mí O más o altos. más altos o con cualidades físicas más desarrolladas que las mías, es como que, ay, güey, como aquí que, ¿cómo le voy a hacer? O sea, te achicas, sinceramente, o sea, en primera instancia, lo que te haces es achicarte, o sea, ya no es lo mismo. Así que llego a ese evento, los nervios fueron abundantes a más no poder, no se compararon como ninguno de nosotros. Llego, pasé mis dos pruebas, como lo decía. En los 800 metros la tenía algo difícil, la verdad. Tenía países muy fuertes como fue Estados Unidos, Canadá o Bahamas y Jamaica, que son Ujú. potencias a nivel mundial igual. Bueno, Estados Unidos y Canadá son potencia en casi en todas las pruebas. Pero Bahamas Pero en atletismo, Jamaica, Bahamas, creo que también. sí, en más que nada en pruebas rápidas o pruebas de potencia. No tienen tanto en resistencia, pero todavía en los 800 metros son bastante buenos. Entonces, no hice mucho, consigo un quinto lugar, que bueno, para mi gusto fue bueno para hacer mi primera competencia internacional, aunque solamente fue por categorías, solo con jóvenes de mi edad, menores de 18 años, fue sub-18 ese evento, sub-18 y sub-23. Yo competí en la sub-18. En los 800 metros quedó quinto y ya en los 1500 la tenía más de ganar. Creo que el único rival fuerte que tenía era Canadá. La mayor parte también era del resto de los países, eran países sudamericanos y pues no tienen tampoco eh, figuras muy fuertes en fondo. Y ya en 1500 metros, la pelea gran parte de la carrera estuvo entre el joven de Canadá y yo. Y creo que un joven de Costa Rica que ahí estuvo también dando lata y Dando metiendo pelea. colmillo durante la carrera. Pero se llega a la última vuelta y el tiro estuvo entre él y yo. Me lanzo yo en el, en la euforia que sentí en ese momento, al ver que llega la última vuelta y todavía tenía gasolina para soltar madrazos. Me lanzo yo a jalarle.
en ese momento fue un error, porque si él, que viene con mayor experiencia y mayores cualidades físicas que las mías, lo único que hice fue desgastarme yo de a gratis, y él me agarró ya al final en la última recta, pues ya totalmente asado, y me acabó de fundir. Entonces ahí crees que lo que faltó fue estrategia. Sí, fue un poco más de estrategia y una táctica un poquito mejor pensada. Ahí me dejé guiar más por impulso y por instinto. Entonces, lo primero que hice al escuchar la campana y sentir que aún tenía fuerzas para acelerar fue lanzarme a la carrera. Yo creí, siempre se me reconoció por tener un buen cierre, por llegar a los últimos 200 metros y poder cerrar muy rápido. O Y sea, no fuiste coherente. ajá. Pero tenía la esperanza, cuando lo escucho cerca de mí, yo todavía tenía la esperanza de, ok, llego a los 200 metros y no me lo responde. Así me pasaba aquí en México. Pero te digo, llegas a un campeonato internacional y eso te lo pueden responder quien sea, o hay gente que lo puede hacer, hay gente que no, pero es más común que suceda eso, que tengan esos tipos de conocimientos. Llego a los últimos 200, les meto el jalón y no lo dejé, se me pegó, y le vuelvo a meter otro jalón, le vuelvo a meter, y no lo dejaba, no lo dejaba. Entonces, solamente me desgasté de embalo, me frustré, y lo único que hizo él fue, pues ya ver, cuando ya de plano ya no tenía nada, ahora sí lanzarse a él al ataque. Consigo una plata, cerquitas de conseguir el oro, y pues me vine, pues vaya, un tanto feliz también por el hecho de haber conseguido una medalla en mi primer evento Pero un internacional. poco frustrado por haberlo tenido en las manos. Sí, frustrado por el hecho de haber podido conseguir un oro en la primera vez que compito por el país. Pero ahora que lo veo, creo que fue bueno. Sí, de haber conseguido un oro, creo que hubiera tomado un poco más bueno, le hubiera dado un poco más de seriedad menos de seriedad a las cosas, y creería que se me iba a dar siempre así de fácil. Entonces, al ver que fuera del país no eres tan bueno como lo eres aquí dentro, te hace empezar a trabajar más. Bien lo decía, o sea, fuera en un nivel profesional y en un nivel de élite, pues todos son dotados, todos son superestrellas, todos son figuras de donde vienen. Al final lo que diferencia eso, bien se sabe, es ese extra que tú pongas de trabajo, ese extra que tú pongas de espíritu o de mentalidad. Por decirle un ejemplo, o sea, ahora está el tema del mundial. Creo que vemos a tantos jugadores que dices, son jugadores que pueden ser eh, muy, muy buenos o mejor de lo que juegan. Pero ¿quiénes son los que en verdad se mantienen? Los que están trabajando. Un ejemplo puede ser Cristiano Ronaldo y Messi. Como alguien tan talentoso como Messi está a la par de Cristiano Ronaldo. O sea, si nos vamos a esa parte, pues bien sabemos que Messi es puro talento y Ronaldo es puro trabajo. Entonces, es igual acá. Creo que todos somos, en línea de salida, todos somos igual de talentosos. Lo que te da ese extra, ese paso extra, ese segundo, ese metro para ganar, va a ser el trabajo que le El metas. proceso que hiciste para llegar al objetivo al Sí, final, ¿sí? Porque pues, al final de cuentas, del punto A al punto B, el camino es el mismo para todos. sí, sí, sí. Pero el qué haces para llegar del punto A al punto B, ese es lo que te termina de diferenciar. Y ahorita creo que en cuestiones deportivas y hablando del deporte más popular, que es el fútbol, creo que nos podemos encontrar que ahorita lo más famoso que podemos, o lo más importante, o lo más interesante puede ser el cómo van llevando dos futbolistas diferentes, porque son dos futbolistas diferentes, esa carrera entre quién es mejor y quién, pero que al final de cuentas pues terminan teniendo condiciones totalmente distintas uno del Sí. otro, juegan diferente, o sea, no sé, de alguna manera creo que la comparación entra hasta cierto punto, no puedes comparar por completo No, claro que no. otro tipo de condiciones. Por ejemplo, en el atletismo se empareja un poquito más, Sí, sí, porque sí. es una carrera De, del punto A al punto B. Ujú. Y en el fútbol no, hay más ponderantes en las cuales puede Sí. haber más cambios. Puede Sí, haber claro. que si te llegaron y te pegaron, cuando acá pues puede ser un accidente en atletismo en el que a lo mejor pisaste mal o que se te atravesó alguien, pues, Sí. o sea, pero es menos posible a los imponderables que puede haber en el fútbol. Entonces, y ahorita nos está tocando ver esa carrera entre dos jugadores que son ahorita, puede ser el último mundial de ambos, Ujú. y pueden toparse en una final. Y Sí. entonces ahorita entra ese punto del
talento versus El trabajo. el trabajo. Pero estás de acuerdo que también lleva un trabajo Messi, o sea, también Sí, 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 o claro. sea, pero pues ahí es Ujú. la carrera y ver quién es el mejor en cuestiones más que nada de físicas y mentales. Sí, 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 claro que sí, también. Son, bueno, es un deporte totalmente diferente, es un deporte de habilidad en comparación al atletismo, que es un deporte de capacidades. Son cosas distintas, pero pues bien lo dice, o sea, entra en cuestión de la mente o del trabajo, que es lo que los va a diferenciar uno del otro al final. Pero pues bien lo han dicho una y mil veces, o sea, ¿qué sería de Messi con la mentalidad de Ronaldo? Sí, ¿Qué clase de jugador, qué talla de jugador veríamos con ese tipo de mentalidad o con ese hambre? Entonces, así sería también acá. Hemos visto desfilar uno y mil atletas. Bueno, yo he visto desfilar miles de atletas a lo largo de mi vida con cualidades impresionantes, pues. En lo poco que he vivido del atletismo, he visto atletas que yo diría, ¿qué pudo haber sido de eso? O sea, sí, la sí. mentalidad, sí, ese otro tipo de cosas. Y ahorita pues utilizamos estos dos referentes en cuestiones mentales y cuestiones de trabajo. Ujú. Pero yo pienso que tanto en el tenis como en otros deportes Sí. tenemos algunos otros referentes como Rafa Nadal, Ujú. como Roger Federer, que extendió la carrera un poquito más que otros tenistas. Y terminan ser un referente para la parte mental. O Sí, sí, sea, sí. y no nomás hablando de esos deportes, también en el básquetbol tenemos a Kobe Bryant, A Kobe. tenemos a Michael Jordan, que al final de cuentas son deportistas que tienden a ser una referencia a las nuevas generaciones. Independientemente si sea tu deporte o no sea tu deporte, los tomas y los abrazas Ujú, en cuestión de yo quiero ser como él, pero ujú. con la cuestión mental, en la cuestión de que llegas a un evento deportivo de talla internacional y de qué manera lo enfrentas. Y ahorita ya tuviste, en tus inicios, tuviste el ejemplo en nacionales, en los Mm. mismos locales y dentro de una talla internacional. Tú estás viendo que hay ciertas similitudes, pero también hay mucha distancia entre una cosa de la otra, Sí, sí, del sí. tipo de competencia. ¿Y qué es lo que te generó? Una experiencia. Y sobre tu marco histórico, en todo lo que has aprendido, te ha llegado a generar a lo que eres actualmente y a lo que sigues generando actualmente. Después de esa competencia en la cual llevaste, que pudiste el quinto lugar y que tuviste la plata, eh, ¿cuál fue el siguiente evento en el que tú dijiste, híjole, lo logré o me quedé un poquito atrás? Fue justamente al siguiente año, tenía el campeonato mundial sub-20, es el campeonato juvenil de atletismo. Antes había sub-18 y sub-20, ya hoy en día en la actualidad solamente hay sub-20 y libre, que son los juveniles y ya lo libre, lo mejor de lo mejor, pues. Al siguiente año fue en el 2020 el campeonato mundial de atletismo, que se celebraría en Nairobi, Kenia. Llega la pandemia y para todo. O sea, corta todo. Pasa lo de Querétaro, pasa lo de La Plata y el quinto lugar, y ahora la mentalidad al recibir la noticia de ese campeonato del mundo, o la forma en que la tomé, no fue la misma de que, no, no, pues está difícil, o bueno, a ver si voy, más bien fue de, quiero ir. O sea, solamente, o sea, ya no pensé de a ver si puedo, a ver si estoy, o sea, Se eliminaron todos los límites. solamente fue quiero ir. O sea, tenemos que ir, o sea, lo platicamos con Miguel y vimos que había una posibilidad real de estar ahí, que era dentro de los 800 metros. Para clasificar un campeonato del mundo te piden marcas mínimas, o sea, de cierto tiempo para abajo en tu prueba, ya aseguras tu plaza. Una vez dando ese tiempo, en el lapso de tiempo que marca la World Athletics, en el lapso de meses, ya puedes Tener la competir ahí. oportunidad de clasificarte. Sí, ya tienes tu plaza asegurada. Entonces vimos que en los 800 metros teníamos posibilidades de mejorar y dar la marca que nos pedían para estar ahí. Dijimos, pues tenemos un año, está al alcance. En ese momento era difícil. O sea, sí tenía cierto grado de dificultad, pero estaba al alcance. ¿Qué marca era esa? Creo que pedían 1 minuto 50 con 82 centésimas, si mal no recuerdo. Sí, creo que fue 1 minuto 50 con 80 o con 60 centésimas, no estoy muy seguro. Teníamos un año para hacerlo y de ahí me lo dice Miguel, solo que si vas a estar ahí es un cambio totalmente mayor. O sea, ya me empezó a corregir ya no solamente en cosas tan sencillas
como pon atención, como estate en paz o estira bien. O sea, fue un cambio mental totalmente, un cambio rutinario. Horas de sueño, alimentación, forma de entrenamiento, o sea, todo. La forma hasta de interacción entrenador-jugador. Entrenador atleta, la forma de interacción con mis compañeros a la hora de entrenar, todo, o sea, tendría que cambiar todo y lo que tenía, más de lo que tenía que hacer, lo que tuve que dejar de hacer. Ok. Entonces, fue, fue cuando también tuve que meterme pues de lleno más al deporte de alto rendimiento. Creo que ahí fue cuando me convertí en un atleta de alto rendimiento, cuando me empecé a comportar como uno, por así decirlo. Como cuando empecé, o sea, no fue como quien dice ya era completamente uno, pero empecé a tomar ese rol. Se llega ese campeonato del mundo, llega la pandemia y pues paró todo. La incertidumbre de si iba a haber campeonato, de qué iba a pasar, era frustrante. Nadie sabía en ese momento ni qué iba a suceder con el planeta. Sí, la siguiente semana, no, que 15 días, No, no, que 6 meses, no, que que 3 un meses, ¿no? año. Y que a lo mejor se va a ir a 3, 4 años. O sea, era increíble no saber qué iba a pasar. Sí, o sea, fue pánico totalmente. Para ese entonces, pues dijeron 15 días. Lo que hicimos nosotros fue irnos al Nevado de Colima. Normalmente allá es donde hacemos los campamentos de pretemporada, en la altura. Nos vamos, ok, 15 días estamos allá, y volvemos a bajar ya cuando se aplaque todo. Estamos allá, no, que una semana más, no, que un mes, no. Estuvimos allá casi 2 meses. Bueno, mis compañeros se quedaron 2 meses, yo bajé un poquito antes. Y fue como de que no saber nada, solamente iba Miguel, nos llevaba provisiones de comida y le preguntaba, oye, ¿qué han dicho? Se dice que se va a recorrer o que está pospuesto. Y ustedes seguían entrenando allá. Seguimos entrenando, o sea, seguimos entrenando totalmente normal, pues, intentando estar preparados para cualquier situación. Por un momento yo pensé que se iba a cancelar el mundial. Se da la noticia de que no, se recorre 2021 en mismas fechas, solo un año después. Okay. En ese momento podemos calificar, un compañero mío y yo, César Gómez, y yo eran los que éramos posible por la edad. Al recorrerse un año, César ya no daba la edad y ya era descartable de sub-20, ya pasaba a categoría libre. Entonces él ya no pudo clasificar, solamente yo era el único que tenía esa posibilidad. Llega el 2021 y en su momento yo creí que fue algo malo la pandemia, o sea, para mi carrera o el Ajá. hecho de perdí muchos eventos fuera. En ese año iba a tener mi primer evento fuera del país, y lo iba a tener en Estados Unidos. Yo creí que lo veía más como desgracia. Ajá. Intenté buscar lo bueno, o sea, estuvimos mucho tiempo en el Nevado de Colima, aislados de la sociedad. Aquí abajo no se podía entrenar en ninguna parte, todo estaba cerrado y todo estaba restringido. Entonces, la única forma de entrenar era allá donde no había nadie ni donde nadie molestara. Estuvimos mucho tiempo allá, entonces tuve mucho tiempo para meditar, semanas, noches de introspección y pensar las cosas e intentar ver la parte positiva. Con todo eso me di cuenta de que gracias a esa pandemia tuve un año más de preparación. Esa pequeña posibilidad que había inicialmente para clasificar al mundial se convirtió en una posibilidad muy grande. De un inicio solamente podía clasificar en los 800 metros porque era la marca que estaba más cerca a mí. En los 1500 estaba lejos, o sea, Estaba más complicado. sí, estaba descartado totalmente pasar en 1500. O sea, para nada lo iba a dar en ese entonces. Con un año más de preparación y todavía gran parte de ese año estar en la altura que tiene el Nevado de Colima, eh, empieza la temporada, se empiezan a reanudar competencias y la primera marca en la que clasifico es en 1500. Ojalá. La marca, o sea, era una marca que en ese momento para mí decíamos, pues le podemos intentar, pero pues a ver qué pasa. Pero vamos de lleno al 800 y la primera que cae es 1500. Y pues sí fue como de que, ay cabrón, esta era la difícil. Por consecuente, cae la de 800 también muy, muy pronto. Y fue como de que ya está el pase. Y en Ya. las dos, en En las dos, 800 y 1500. o sea, clasificar un mundial, de forma en una prueba, es difícil. O sea, ahora clasificar en dos, pues también tiene cierta dificultad. Y fue como de que, ay, güey, pasar en mis dos pruebas fue como, o sea, soy bueno en las dos, no solamente en una. Entonces fue totalmente una lluvia de emociones, de motivación, de alegría. Y
y se logró. O sea, quise ir a ese mundial y fue al mundial. Mm, fue en Nairobi, Kenia. Fue más o menos en el mes de agosto. Sí, fue finales de agosto más o menos, mediados de agosto, finales. Llego y pues fue como casi comenzar a vivir el sueño de que 4 años atrás empezó. O sea, fue como que básicamente el primer paso, donde ya empezaba como que a hacerse realidad, a materializarse ese sueño. O sea, como empiezan grandes atletas, pues un mundial juvenil. Llego allá y pues la emoción no me cabía. O sea, no entraba en mi cabeza todavía que haya sucedido todo, después de todo lo que había pasado un año antes, después de estar con la frustración, con la tristeza y la desesperación de la pandemia, de no saber si tan siquiera si iba a Y ir. ya estar en otro continente y O sea, representar a tu país. este año fue también, como te lo digo, o sea, como que cada temporada ha sido saltos muy grandes. Me han tocado aventarme de lugares muy altos y yo creí que iba a ser más tranquilo de pasito a pasito. No, creo que el destino, la vida, cualquier cosa, me ha tocado pasarla a pasos, a zancadas muy, muy largas. Y, y estar ya en ese campeonato, pues fue como quien dice, fue una experiencia totalmente significativa para mí y más por el hecho de, de tener, ¿cómo decirlo? De tener la oportunidad tan cerrada a, al después tenerla tan fácil o hacerla ver que lo hice fácil. Fue otro mundo totalmente ese mundial. Ya no solamente competía contra los mejores de algunos de mis continentes, ya estaba lo mejor de mi edad en todo el mundo. Y llego y, pues tuve una experiencia, vaya, bastante emocionante, pero triste. A ver, Eh, platícanos. Paso en mis dos pruebas. La de 800 no la pude correr, ya que las eliminatorias de 800 se juntaban el mismo día con la semifinal de 1500. En la mañana eran 800 metros y en la tarde eran los 1500. Ya tenías Analizamos. que decidir por una de esas Sí, sí, dos. sí. Pude haberlas corrido sin problema, pues, pero el desgaste de una no me iba a dar rendimiento en otra. Entonces, analizamos todo el panorama, Miguel y yo, y dijimos, en 1500 vienes rankeado en 8º lugar. O sea, ya tienes casi un pie en la final. O sea, ser finalista del mundo ya te cambia el mundo. O sea, te abre puertas, te abre el panorama totalmente. En 800 vienes en lugar 16 casi. O sea, Que era la más fuerte en la que tú sí, venías. que era donde yo tenía, donde estaba más experimentado y donde me sentía todavía más cómodo y era la más fácil para clasificar en un inicio. Entonces dijimos, el 800 no se va a correr, vamos a arriesgarle todo al 1500. O sea, esa final del mundo la tienes que tener sí o sí. Y para mí ya fue como que, ay, güey, ya de venir a un mundial, ya luego darme cuenta de que voy a estar en una final, dije, ay, ya ni la selección, ya ni la selección mexicana. Pero corrimos la eliminatoria no, la semifinal de 1500 en la tarde. Hubo varios contratiempos. El clima, momentos antes de ingresar a pista, se soltó una tormenta muy fuerte y deciden, Cuestión de lluvia. sí, cuestión de lluvia, se para el programa y esperamos a que pasen la tormenta. Nos tienen a nosotros en cámara y llamada resguardados, no podíamos salir a seguir activados, nos querían ahí sentados o por lo menos mantenernos activos en nuestro lugar, pero no podíamos salir para nada por la lluvia, para no arriesgar un rayo y para no tener que volver a reunir a todos los competidores. Entonces nos tienen en cama y llamadas aproximadamente unos 30 minutos, se aplaca la lluvia y ya nos mandan a la zona previa al ingreso a pista. Nos cambiamos, ponemos el uniforme, todo bien. Pero para ese entonces yo pues sentía alegría, me sentía bien, un poco ya frío, pues después de estar 20 minutos inactivo, pues obviamente pierdes gran parte del efecto del calentamiento. Estamos ahí, nos empiezan a llamar por nuestros nombres, nos explican la dinámica, cómo vamos a entrar por el túnel. Eso fue una experiencia, algo mágico, por así decirlo. O sea, estar debajo de las gradas y escuchar el público, aunque por el hecho de ser pandemia, el acceso al público no estaba abierto, había bastante gente dentro de las gradas por las mismas selecciones que estaban ahí apoyando a sus compañeros
y algunos miembros Pues del comité y de del toda la comité. gente. Y hubo algunas escuelas que sí se les permitió llevarlas ahí mismo de Nairobi a presenciar algunos días de los eventos. Entonces, el día en que me toca competir, se escuchaba bastante gente, había bastante gente, por lo menos en el primer piso. Y estar debajo de la mesa o debajo de las gradas y estar escuchando ese golpeteo de tambores, estar escuchando esos gritos, ay, perdón, estar Ajá. escuchando todo eso, para mí fue como, yo creí que me iba a dar miedo, no, lo contrario, o sea, fue como cuando escuchas una canción que te gusta tanto y luego te quieres lanzar a bailar a la pista. Así me sentí yo en ese momento. Estaba en el túnel y lo único que quería es que me La dieran la señal. ansiedad por arrancar. Sí, o sea, estaba en el túnel ya para entrar a la pista, nos iban pasando de uno a uno y lo único que quería en ese momento era ya que me dieran la señal de pasa, entra. Me dan la señal y pues uno sale corriendo de ahí pues para empezar a activarse. Salgo y veo, ya había entrado al estadio de las gradas a ver otros eventos, pero salgo y el estadio se engrandeció, o sea, totalmente. Veo las gradas y fue como ver un gigante, como ver un monstruo frente de mí y escuchar los gritos, y escuchar a la gente a la hora de que salíamos de los túneles. Fue como, ay, güey, fue como un golpe, como una bofetada. Me voy a línea de salida, hacemos algunos jalones para activar. Y yo me sentía, estaba feliz, estaba contento, estaba ansioso ya por arrancar la carrera. Siempre seguí ¿cómo decir? Por así decir, esa escuela de Usain Bolt. Los jamaiquinos marcaron también cierto parteaguas en el atletismo. Al momento de presentar a los atletas en televisión, les pasan la cámara por enfrente, siempre todos eran concentrados a lo que van a hacer, Y ellos nerviosos. no, ellos Los son jamaiquinos divertidos. eran divertidos, eran carismáticos, jugaban con la cámara y todo. Y fue de las primeras cosas que dije, cuando estoy en un evento así, voy a intentar hacer eso. Y hago una presentación. Fui de los primeros que presentaban. En la semifinal no presentan a todos en la cámara, presentaban a los mejores 4. Y por mi suerte, estaba entre esos mejores 4. Dije, me van a enfocar, ahí tengo mi oportunidad. Y hice como una tipo presentación de DJ y puse la camisa de México. Y la comentarista después viendo el video dice, el chico de México se está divirtiendo, se siente DJ. Algo así dijo, no entendí muy bien. From South Africa, nearest to the picture. 3:46.16. South African does have. We got a DJ there. He's enjoying that. The Mexican, Israel, Tinajero. Y pues sí, fue como que una diferencia entre los competidores que yo estaba, porque casi nadie se presentó así. Y fue como empezar casi como una probadita, como la versión demo de ese sueño que empezó en un inicio. Ajá. Arrancamos y ahí es donde viene lo triste. Arrancamos, las piernas ya estaban algo frías por el todo. Fueron casi 40 minutos de estar inactivos por la lluvia. Arrancamos y me sentía un poco tieso, ya algo helado también por la misma lluvia. Y no me sentía muy cómodo a la hora de correr, ya me sentía algo forzado. Pero íbamos a un ritmo cómodo hasta ese momento. El problema, en la primer vuelta, un chico de España y yo íbamos punteando. Se pasan los africanos, se pasa un keniano y un etíope enfrente de nosotros dos, y también se les pega el chico de España. Al momento de que él se les va justamente detrás, yo hago lo mismo, pero el chico de España iba enfrente, pero de manera a un lado de conmigo, no iba justamente tapándome el paso. Él se mete justamente enfrente de conmigo y baja el ritmo, desacelera drásticamente. Y te frenó. Y me frenó. Yo iba pegado a la línea en el carril 1, me frena y en el tambaleo y en esos pisoteos, tiento dentro de la línea. En ese momento, o sea, es ilegal pisar dentro de la línea del carril 1. O sea, es como si estuvieras tomando ventaja. Que ni siquiera completé un paso, solamente fue como un tentón para equilibrarme. Acomodarte. Yo me di cuenta, y me asusté, pero dije, no creo que sea nada, o sea, ni siquiera completé un paso, no es como que haya tomado ventaja por Ajá. correr menos, o sea, Ya solamente... venías pensando en eso todo el Sí, rato. ya tenía eso en la cabeza, dije, solamente fue un toque. Ya ha pasado en Olímpicos y se hace la protesta y todo, y te la perdonan, pero no creí que lo fueran a hacer para más. Pero el problema fue, sigo la carrera, todo normal, creo que quedo quinto del hit, ya algo forzado. Paso la línea de meta y lo primero que quería era ver los resultados en la pantalla. Yo fui la segunda semifinal,
Entonces, ya ahí, entre cuanto acababa mi carrera, iban a aparecer los que estaban clasificados a la final. Yo dije, con que pase a la final, con que esté en la final. Aparece mi nombre, paso de panzazo a la final. Dije, ya la armé, ya estuvo. Ya mañana va la final, creo que al siguiente día dije, vámonos. Yo ya lo único que quería era ir a descansar. Salgo de la pista, llego a la zona de calentamiento otra vez. Mis compañeros, que estuvo chingona tu presentación y que se viste muy chingón. Pero me dice, oye, pero ¿cómo estás? Yo, no, pues cansado, normal. No, pero ¿cómo te sientes? O sea, por lo que pasó. Y dije, pues, ¿qué pasó? Es que salió que estás descalificado. Y yo, no, acaba de salir mi nombre en la lista de finalistas. Me dice, sí, pero minutos después, ahorita en lo que salías, pasaron la repetición de tu tentón, del paso que diste dentro, y aparecías descalificado por la regla tal y el artículo tal. Y en ese momento, pues por la noticia fue fuerte, como que no carburé en ese momento. Dije, deja voy conmigo. Me dice, estás descalificado, déjame ir a ver qué hablo. A ver si se puede protestar o algo. A ver si se puede protestar. Se fue, los jueces le dijeron, te cobran cierto suma en efectivo por hacer una protesta. Los jueces nos dijeron, pues en buena onda, nos dijeron, para que no paguen la protesta, no va a proceder. Los metieron a cuarto de cámaras. Tienen cámaras por todos lados, arriba, abajo, a un lado, a nivel de piso. O sea, tenían cámaras por todo. No procede porque nadie lo empujó. Si alguien me hubiera empujado para yo tentar dentro de la línea, hubiera procedido. Pero como yo fue más bien para frenarme, para protegerme, para prevenir un choque con el de enfrente, no hubo contacto con ningún otro competidor previo al pisotón. Entonces me dicen, no va a proceder la protesta. Lo pueden intentar, pero no va a proceder. Les enseñan las cámaras por una y mil ángulos. Miguel tomó video de todo y me dice, es que si no te tentaba en ningún momento. Y nos pareció algo injusto, o sea, por el hecho de yo no querer causar un accidente ni perjudicar al joven de España, terminé más bien viéndome más perjudicado yo. Y en ese momento ni siquiera, como que no le tomé tanta importancia. Dije, fui, enfrié, normal, pero no carburaba mi cabeza, o sea, como que ¿Estás descalificado? Ajá, yo estaba con la emoción de estar ahí, de que acabo de correr en mi primer mundial, de que me presenté como quería, de que salió en mi nombre. Y ya el siguiente día se corre la final y yo tenía como esa felicidad, pero como que dije, no la voy a correr. Ahí se cayó, ahí fue el baldazo de agua fría. Sí fue como que, sí es cierto, no la voy a correr. Y me decaí un poco, intenté seguir normal, pues, pero fue algo triste el ver la final en primera fila y decir, tuve la oportunidad de decir, soy el número tal del mundo, soy el octavo, soy el cuarto, soy el décimo, soy el quinto, no sé, cualquier resultado que haya obtenido en ese momento, pero ver competidores que por tiempos eran inferiores a mí, quedar en tal lugar, fue algo triste. No me puedo quejar ante los jueces porque fueron totalmente justos y parejos. De hecho, en esa final, un muchacho de España, de Kenia, que era local, también pisa dentro de la línea en los últimos 200 metros y él quedó tercero. O sea, fue el tercero del mundo, ya estaba en las medallas y lo descalificaron. O sea, ni siquiera dices, a los de su país les van a hacer el paro. No, ni siquiera o sea, dije, no puedo renegar, no me puedo quejar, fue totalmente justo, se aplicó al peso de ley. Lo chistoso es que 2 meses después anulan esa regla. 2 meses después del Mundial dicen, no, ya está permitido, o sea, no permitido, Si pisas una vez sin querer, no pasa nada. Sí, es tolerable pisar una vez por cuestiones así. Yo dije, no, chinguen, eso lo ocupaba hace 2 meses y ahorita ya para qué. Entonces, sí. es algo chistoso que se lo cuento a Miguel porque hasta que no vuelvo a mi casa, como a la semana, te cae el 20. Estuve viendo fotos de otros competidores que estuvieron así, tal lugar del mundo, tal lugar. Fue como de que, y ahora sí, totalmente me cayó, ahora sí, todo el balde de agua. Ya dije, perdí una final del mundo. Y fue algo frustrante totalmente porque dije, no pude saber en mi etapa juvenil qué lugar del mundo fui.
¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber sido? O sea, el hecho de haber estado en una final del mundo hubiera sido algo totalmente, algo significativo y hubiera sido algo muy cambiante en mi vida. Ahora lo veo como algo bueno. Creo que esa parte me mantiene como esa hambre o esa necesidad, ese coraje no, pues tengo que volver a ir a un mundial. En este caso ya no voy a poder ir a un juvenil, ya no soy juvenil. Ahora tendría que ser en uno libre. Pero tengo que volver a ir a enmendar lo que pasó, o sea. A quitarte esa espinita. Sí, o sea, hubo tantas cosas que todavía tenía por mostrar, o sea, tengo que ir a mostrar eso que me quedé con la última vez. O sea, creo que desde una perspectiva así positiva, intento tomarla de esa manera para mantener esa hambre y ese coraje dentro de mí y para poder sacarlo, no quedarme en una postura mediocre o conformista de que, bueno, mínimo fui un mundial. Ya fui, ya logré muchos que no, o sea, hay algo más allá de eso. Y en ese proceso, cuando llegas a México nuevamente, después de todo lo que viviste en ese mundial, sentimientos encontrados, porque pues también hubo cosas buenas, todo lo que viviste allá, pero mentalmente, ¿cómo llevaste ese proceso? Porque a veces es, pues sí, échale ganas, y échale ganas, pero pues de échale ganas, pues sí se siente uno a veces hasta jodido de decir, Sí. Híjole, o sea, tuve todo y a la vez me quedo de alguna manera sin nada. Sin nada, sin nada. Y ese proceso después de esa competencia, ¿cómo trabajaste mentalmente? ¿Qué hacías? Ahora, para ese entonces fue el mismo año, se venían ahora Juegos Panamericanos Junior, ahí eran menores de 23 años. Yo era pues básicamente chico para competir contra 23 años, pero estaba al alcance. Para clasificar a esos Juegos Panamericanos era por ranking, los mejores 13 del continente en 1500 y los mejores 16 en 800. O sea, los mejores de ese año, los mejores tiempos, pasaban. Esos juegos se celebraron en Cali, Colombia, hace un año más, exactamente, más o menos. También doy la clasificación por ranking, por mis mejores tiempos, me meto entre los mejores del continente y paso. Que eso fue todavía más importante para mí, porque fue un evento donde había competidores mayores a mí. O sea, ya no era contra los de mi edad, ya también era contra gente más grande y más experimentada. Entonces dije, pues ser de los más chicos y aún así estar ahí, pues me da confianza. Y después de lo que había vivido en Kenia, pues sí tenía cierta inquietud de sacarme esa espinita de poder correr, poder correr como a mí me gusta, como yo quería. Porque pues por las cuestiones climatológicas no me pude desempeñar muy bien en la carrera. Ya estaba frío, estaba muy tenso, estaba bastante rígido. Y luego con lo del chico de España que se me atraviesa, no tuve la segunda oportunidad de correr la final. Entonces vengo ahora con un hambre, con una necesidad de sacar ese sentimiento. Por la parte mental, yo venía con cierto grado de confianza muy alto, la verdad. Venía, después de lo que viví, dije, ya estoy en un mundial, ya estoy a niveles de competirle a quien sea. En ese momento yo pensaba que le podía competir a quien se me atravesara. Dije, venía confiado. Hasta cierto punto creo que fue bueno, pero no tanto. O sea, es necesaria la confianza, pero no al nivel en el que yo la tenía. Creo que era confianza un tanto arrogante. Llego a los Juegos Panamericanos, pero me pasa algo muy, muy raro. No creí que fuera a caer en eso. O sea, con el nivel de confianza y el nivel de emoción que tenía, no creí que me fuera a pasar eso. Una noche antes del 1500, que fue la primera prueba, las dos pruebas iban a ser finales directas. No había eliminatorias. Una noche antes del 1500, al ver que otros compañeros estaban sacando medallas, yo también sentí como que esa necesidad, también tengo que sacar una medalla. No iba como favorito para sacar medalla, pero había una posibilidad pequeña que chance en un buen día se podía dar, pero era muy difícil. Pero yo tengo esa necesidad y en vez de darme como que un plus, me da para abajo. Me entra un ataque de pánico una noche antes. Por estar pensando. De estar pensando tanto eso.
Entro en un ataque de pánico. Nunca había sufrido un ataque de pánico. Me despierto, no podía dormir. Se hicieron casi como las 2 de la mañana y yo estaba sudando frío. Estaba sudando bastante frío. Y me metí a bañar en agua caliente. Después me metí a bañar en agua fría y no bajaba eso. O sea, el estómago estaba como si agarraras papel de China o papel crepé y lo hicieras así. O sea, el miedo No. no eran nervios, era miedo. O sea, experimenté miedo y estaba bastante asustado. Le digo a un compañero, es una historia un tanto chistosa, que pasamos, tenía otro compañero del lado mío en la misma cama y lo despierto y le digo, "Oye, tengo un chingo de miedo, güey. Neta, estoy bien culiado. La neta, no sé qué me está pasando. Le digo, hazme un paro, o sea, de compas le digo, hazme un paro, pero no lo tomes a mal ni nada. Le digo, no sé, güey, abrázame, güey, que neta me siento como inseguro, siento como que ocupo sentir cierto grado de protección. Ajá. Y güey me dicen, ay, pobrecito, tienes miedo. Y que él ya había corrido, pero sí fue como que me asusté bastante y me dice, pues tranquilo, pues es una competencia Y sí te más. alivianó. Me calmó un poco y a platicar con él también me relajó un poco hasta cierto grado. Mínimo para que se acabara el ataque de pánico, pero no se fueron los nervios. Ya él ya había competido ese mismo día por la tarde y ya me estuvo explicando cómo era todo el proceso para entrar a pista y todo así, y cómo se sintió él, y pues eso me relajó algo. Llego, llego al siguiente día, se corre la final de 1500. Yo me sentía bien, pero surgió una duda en mí. Y ahora, al ver competidores mayores que yo, ya no eran los de mi edad como me enfrentaba aquí en México o como me enfrenté en el Mundial, ya ahí había competidores de 23 años. Y en la final de 1500 yo fui el competidor más chico en edad. Entonces, fue como, al enterarme de eso, dije, ay, güey, estos vatos pues tienen más experiencia que yo y cualidades más desarrolladas que yo. En su momento, o sea, cualquier táctica, cualquier movimiento que quiera hacer, ellos Ya saben. ya saben cómo responderme, ya saben cómo manejarlo. O sea, entonces el estar pensando de qué hago, la estrategia en ese momento era dejar que ellos se mataran, mantenerme entre los primeros 5 lugares para intentar rematar en los últimos 500 metros. Entonces, dejar que ellos se mataran. Pero dije, ¿cómo me les voy a meter en esos últimos 500 para irlos tumbando, irlos Ajá. pasando? Entonces, fue como que arranca la carrera. Esa carrera yo la recuerdo como que arrancó y terminó. No sé qué pasó en ese lapso, iba pensando demasiado, había mucha cosa en mi cabeza, mucha telaraña, o sea, eran conexiones de ideas, con una lluvia de pensamientos muy fuerte. Entonces, y esa inseguridad de, me lanzo, no me lanzo, ya, ataco, no ataco, ¿qué hago aquí, qué hago acá? Solo estaba pensando, o sea, de qué iba a hacer, o sea, no encontraba todavía la manera de correrles a ellos sin que me respondan lo suficientemente fuertes o sin que supieran cómo responder. De repente suena la campana, en 1500 son casi 4 vueltas, la última vuelta suenan las campanas, suena la campana marcando la última vuelta, y yo reacciono de, ya se acabó la carrera, falta una vuelta, y los punteros ya van 10, 15 metros adelante de ti, y lo único que hago fue arrancar, también yo, o sea, alcánzalos, pero pues ya era tarde, ya el No, desgaste ya. también, o sea, me les intento pegar, paso a uno, me le acerco al otro, llego. No se pudo la medalla. Quedé en quinto lugar, que fue en el lugar que llegué rankeado. Llegué rankeado en quinto y pues me mantuve en quinto. Hasta cierto punto fue un buen resultado, o por así decirlo, no fue tan malo, porque mínimo no me desplazaron en el lugar que iba rankeado, entonces no se rompieron pronósticos. Pero a como se corrió la carrera, posiblemente sí pude haber obtenido mínimo un cuarto lugar. Pero fue O la cabeza la que te la terminó cabeza de... totalmente me falló. Yo no supe qué hacer, la verdad. O sea, y me molesté. Dije, tenía tal vez desde mis inicios que no le sentía miedo a un rival, que no me sentía intimidado por un rival. O sea, los veía y los veía como iguales, pero tenía muchísimos años que no me sentía así. Por suerte al siguiente día tenía la de 800 metros. No fue como en el Mundial que solamente fue esa vez y se acabó, ya la cagaste, ya vas para afuera. Aquí todo podía enmendarlo. Pero tuve otro error. Quise correr
impulsivamente. O sea, los 800 metros son una prueba bastante rápidas, aunque sean medio fondo, o sea, todavía se corre a ritmos muy rápidos. Entonces, le digo a Migue, dame chance de ahora correrla como a mí me gusta. Como yo me siento como me gusta correrla. Miguel me quería mandar a esperarme un poco, dejar que ellos hicieran todo el esfuerzo, porque igual es una prueba muy desgastante. Dice, guárdate tantito para que al final los remates. Puedes rematar 1, 2 y chance ahí estás. Pero Ay, venías de la otra carrera que de alguna manera piensas que fue algo similar de Sí. buscar cerrar y no quieres que te pasara lo mismo. Ajá, yo venía con esa idea de que no, si hago eso, otra vez me va a pasar igual. Entonces yo lo que quería ahora era salir al frente para que no se me pegaran o mantener los primeros lugares para que no me desplacen o para que no intentara alcanzar más bien. Entonces vengo con esa experiencia y le digo, dame chance. Me dijo, ok, pues tú sabrás. Si te sientes seguro, así, pues tú hazlo. Salgo en la punta a todo momento. Yo y otro chico de Dominicana íbamos punteando y íbamos a un ritmo tranquilo, pues. Se lanza el chico de Dominica, él iba punteando, iba segundo, íbamos ahí hombro a hombro. Suena el campanazo la última vuelta, me espero un poco, pero en el 300 yo ya me empiezo ya a soltar, faltando 300 metros. Fue muy pronto todavía. Un chico de Venezuela, que en el ranking nadie lo esperaba, tampoco por donde venía rankeado, nadie esperaba que fuera a ganar. Se lanza también él a pegárseme atrás de mí. Llega al 200, yo hago el cambio, pero él venía muy, muy guardado, muy sobrado, sin el desgaste, iba en el grupo, protegido. Nosotros le habíamos roto todo el aire, toda la fricción del aire, o sea, venía descansado. Llega a los 200 y mete un jalón que de plano yo no pude, o sea, intenté, pero ya con el desgaste que tenía de ir en la punta rompiendo el aire, no pude pegármelo, o sea, fue como que se subió a la moto y se fue, y nadie se le pegó. Entonces dije, ya desde ahí rápido me cayó, dije, no la gano, ahora, pero pues no la tengo que perder. Me lanzo, llego a la recta y el de Dominica se empieza a quedar. Dije, mantén la plata. Y yo escucho que el de Dominica me quería rebasar por un lado. Lo que hice fue abrirme, nunca volteé hacia el otro. Y le abriste al otro. Atrás de mí, justamente detrás de mí, venía un chico de Brasil, eran 2 brasileños. Vino un chico de Brasil y pues le dejo paso libre por el carril 1 y yo me abro al 2 para taparle al de Dominica. Y dale, mantén la plata. Y fue una de las experiencias muy chistosas porque en 9 metros de venir en segundo lugar, faltando 10 metros, me pasan a cuarto. Me pasa el primer brasileño, metió un jalonzote y me pasa. Y yo me quedé como de, ay, cabrón. Y como un segundo después, me pasa el segundo brasileño. Y fue como que muy rápido y en 10 metros ya reaccionar a eso. No, ya. Me desplazan hasta cuarto lugar. Y es chistoso porque incluso en las grabaciones lo televisaron y todo. Y se ve que cuando paso la meta me empiezo a reír. O sea, Sí, la cagué. Sí, o sea, fue como de que nomás a mí me pasan estas mensadas, la neta. Dije, no, o sea, a nadie más, nomás a mí me pasan estas tarugadas. Y me dio un chingo de risa como de, no chingues. Esperaba porque mínimo haber quedado bronce porque con el otro chico de Brasil todavía llegué pegadito. Pero sacan los resultados y nomás, chingada madre, no se dio. O sea, como por 20 centésimas quedé. Pero al quedé final cuarto. vuelve a ser una experiencia, güey. Sí, pues fue una experiencia, o sea, fue una gran experiencia por el hecho de ser de los competidores más chicos en ambas carreras y conseguir un cuarto lugar y un quinto. Estuvo bien, pero pues tampoco pero no fue lo mejor que se pudo haber conseguido ese día. O sea, para las condiciones y para el escenario y para las carreras como se dieron, se pudo haber conseguido. Fue determinante la cabeza, güey. En ese momento me dice Miguel, te dije, cabrón, que te fueras atrás, que te esperaras, qué necesidad de haber hecho eso ahorita. O sea, tal vez si te hubieras sido un poquito más guardado, esa medalla ahí la tuvieras. Posiblemente ahí la tuvieras. Pero les hiciste la carrera, tú les hiciste la carrera, les marcaste el ritmo, les rompiste el aire, o sea, te gastaste de empalde. Y fue como volver a mis inicios, o sea, estando en el ámbito ya internacional, fue como volver a mis principios ya en etapas estatales, nacionales, fue como volver a aprender, como otra vez volver a nacer, como decir,
es hora de empezar otra vez. O sea, ya estás en otros niveles, pero no es lo mismo. Es volver a empezar, es volver a aprender todo. Ahora, esto ya no es la misma escuela que un campeonato nacional. O sea, son conocimientos totalmente diferentes que vas a tener que adquirir. Sí, ¿no? Y que tienes que saber que un mundial se juega de una manera, Ujú. se corre de una manera, que un estatal se corre de otra manera Sí, y que los panamericanos se juegan de otra manera sí, y vas determinando. Pero a fin de cuentas, todo lo que te ha pasado, pues es un cúmulo de experiencias que al final te va a generar. Porque sí. pues, tienes 20 años. O sea, ¿cuánto todavía no te falta para seguir compitiendo? Sí, afortunadamente en el deporte, en atletismo, en comparación a muchos deportes, hay corredores que incluso a los 36 años se mantienen a muy buen nivel. Están corriendo todavía a niveles élite y lo están haciendo bastante bien. Entonces, por lo menos me queda de 15 a 20 años, ya sea en esta prueba o subir de distancia, pero todavía me queda bastante. Entonces digo, bueno, no es confiarse ni esperar, o sea, es tomar las cosas ya en el momento, o sea, de que, bueno, pues todavía me queda tiempo y todavía me queda tiempo, todavía hay chance, pues se te va la oportunidad. Oye, ¿y tus lesiones después de los Panamericanos? Sí, después de eso, me preguntabas hace un momento en cuanto a mentalidad, cómo cambió eso. Fue frustrante, pero la confianza siguió en mí. Fue una confianza mala. O sea, yo venía pues de un mundial y de un campeonato panamericano, haberse dado así los dos en un mismo año, de vivir eso todo tan pronto. Pues yo venía hasta cierto punto un tanto alzadito. Me lo han dicho compañeros así, y sí venía un poco elevado, porque sentía que no por el hecho de menospreciar a los demás, sino por el hecho de que sentía que por lo menos en México ya no iba a tener rivales fuertes, o ya no iba a tener de mi edad, pues, o ya no iba a tener quien me topara, y yo creí que me le iba a llevar más light aquí dentro del país. La primera competencia que tengo fuerte otra vez ahí, me ponen una friega. Fue una carrera de 1500 en Monterrey, fue para abrir temporada, y me pone una friega. Ahí fue más por cuestiones de colmillo, de maña. O sea, me agarraba un chavo y pues me hicieron como que hicieron muchos codazos, me metían el pie. O sea, corrí de una manera en que yo no estaba acostumbrada. En cuestión fue una carrera más de maña que de táctica y estrategia. Entonces yo me molesto al perder de una forma así, y salgo enojado, salgo ardido, la verdad, salgo hasta cierto punto ardido por haber perdido. Dije, pues estos cabrones no saben correr bien, o sea, ocupan hacer esto para poder ganar y y cosas así. Entonces, también ese momento lo tomo muy molesto. Va pasando el tiempo y conforme pasa la temporada, los primeros meses de la temporada, noto molestias en una pierna, como si fuera periostitis. Ya me había dado antes, dije, no le tomé nada de 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 importancia. importancia, pero se fue yendo, y no, llegó el punto de ser una reacción por estrés en el hueso, fue una fisura, y yo ni me di cuenta, pues se sentía el dolor como una periostitis, hasta que llegó el punto en que ya para caminar, para pisar, me ardía, ya no podía caminar sin sentir un dolor como si estuviera corriendo. Entonces vengo a los fisios, checamos eso, y deciden bajar cargas. Dice, páralo ahorita antes de que se haga ya una fractura total por estrés. Yo creí que iba a salir pronto, dije, no sé, una semana, tal vez 2 semanas. No, se fue yendo y no avanzaba, no avanzaba. La, fue, fue algo frustrante, fue algo triste. Creo que esa ha sido de las experiencias más duras que he vivido, no solo en el deporte, en mi vida. O sea, ante Una cualquier lesión de ese tipo. una lesión de ese tipo, o sea, a media temporada, después de De la una inercia que llevabas. que o sea, llevaba, que me paren a media temporada competitiva. Tuve la oportunidad de correr en Estados Unidos una vez antes de lesionarme, semanas antes, y mejoré mi 800 centésimas, pero fue el primer 800 que corro a un nivel así exigente, y lo mejoro. Entonces dices, un año antes me tomó toda una temporada correr ese tiempo, y ahorita, muy pronto, a inicios de temporada, ya lo estoy mejorando. Digo, todo lo que me queda por hacer esta temporada le voy a bajar bastante. Y que de repente ya estar ilusionándote, haciéndote ideas, te corten el vuelo así de golpe, sí fue como, ay cabrón, no supe manejarlo.
Eso creo que nunca lo pensé, ni lo imaginé, ni lo preparé. Y creo que nadie me enseñó tampoco cómo lidiar con eso. Entonces, de una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, se hicieron 2 meses totalmente sin correr, sin nada. 2 meses de estar yendo 2 veces por día a terapias, 2 meses de tener que irme a Guadalajara. Estuve albergado en CODE para ya estar tomando en Guadalajara mis terapias, en otras clínicas, o sea, 2 meses así. Y durante esos 2 meses viví de todo. Viví enojo, viví frustración, viví tristeza y más que nada viví el miedo. O sea, el miedo total De ya no poder volver a de ya correr. no poder volver a correr. O sea, en una lesión te pasa todo por la cabeza. Güey, yo pienso que ese es algo de lo más cañón que puedes llegar a sentir, ¿no? El hecho de decir, sabes que ya no vas a poder correr. O sea, fue así ese miedo, no solo por el hecho de que me haya nacido a mí, o sea, de que me haya llegado la idea, por todo el contexto. Mm, Pues mi familia nunca ha sido muy deportista, por así decirlo, entonces no han estado muy involucrados en el deporte y pues no entienden que las lesiones es algo normal, o sea, es algo que todos están en riesgo y es algo del día a día. O sea, es algo que va a pasar o que puede pasar a quien sea, pero que se puede salir. Entonces ellos al darse cuenta y ver que ya llevaba tanto tiempo sin correr, ellos daban por hecho o hacían por hecho Que ya. que ahí murió. Y, y se lo comentaban a otros familiares, se lo comentaban a más gente y pensaban que Entonces te ya. metieron en un ambiente y en un entorno Sí, o sea, desahuciarte ya. sí, De o sea, no de ibas a que poder. de que ya ahí muere y de que échenle cal y ya aviéntenlo la sangre a un lado. Me preguntaban otros primos, oye, que ya no vas a correr. Y yo como, no, ¿quién te dijo eso? Ah, pues que ya no estás corriendo, nos dijeron en tu casa que ya no vas a correr otra vez. Yo escuchaba pláticas de mi mamá y mi hermana y en algunas, como escuchaba un comentario que me quedó muy marcado que dijo, mi mamá le dice, pues como quiera, pues logró mucho hasta donde llegó. Y esa noche me entra tanto el miedo como aquella noche de Cali, pero esa noche me rompo en llanto, yo en mi cuarto al escuchar eso que diga, o sea, De decirte, ya no, ya se ya, acabó. ya, ¿a poco así quedó? Yo siempre, nunca lo he negado ni lo he escondido. Soy muy creyente, pues, soy católico y soy creyente. No soy un santo ni de ir a misa todos los domingos ni cosas de ese estilo, pero tengo fe en eso. Entonces, al vivir eso, lo único que pensaba fue, Dios, en serio, ya es todo lo que me vas a permitir vivir, o sea, hasta mínimo me hubieras avisado, dado a entender, o sea, yo tenía planes, o sea, mi Pude plan haberlo aprovechado mejor. puedo haber, ajá, tal vez de haber sabido que iba a ser tan corto, mínimo lo gozaba más. O sea, mis planes hasta ahorita es vivir de esto, o sea, llegar al máximo nivel y pareciera que ya aquí murió. Entonces, escuchar eso o que mis papás pensaran que ya muere, de que pues ya a trabajar o cosas así, de que ya una vida normal. Durante eso me toca experimentar otra vez como que la vida de una persona común, de una persona normal, ya no la vida de un deportista. Pues no tenía entrenamiento, ¿no? Ya no tenía que estar otra vez durmiendo temprano y cosas así, o tenía más tiempo libre, o sea, ya no tenía dobles entrenamientos al día, tenía muchas horas libres al día. Y te empieza a generar malos hábitos, güey. Sí, o sea, malos hábitos, me empiezan a invitar que a convivencias, a fiestas, y acepto ir. Y cosas así que yo durante mi vida como atleta, yo veía que conocidos o amigos estaban y pues yo no iba, no me invitaban, pues porque Diablo les decía que no. 5 o 6 años trabajando únicamente en la parte Sí, deportiva. entonces Diablo les decía, no, pues no puedo, tengo entrenamiento, o fiestas familiares, no puedo, pues tengo competencia afuera. O sea, me perdí muchas cosas así. Llegó el punto en que ya, pues ya ni siquiera me invitaban, y ya no me invitan, porque pues saben que no puedo. Y ya ahora veo y pues les hablo, les empiezo otra vez a escribir. O sea, y esas cosas que yo sentía como de que, chingado, también quiero tener una vida, o sea, sentirme normal, por así decirlo. Y lo empiezo a experimentar otra vez, o sea, que domingo de peda o cosas así, o sea, salir, cotorrear, pero me doy cuenta de que, o sea, sin ofender, sin el afán de ofender a nadie ni nada, pero creo que después de lo que viví, para mí eso fue una vida muy vana, muy vacía. Digo, muy repetitiva, diario lo mismo, domingo de peda, cosas así, fiestas, o sea, no, Sin sin sentido. sentido, sin un fin, sin un objetivo alguno.
solamente es una vida monótona. Estás diario, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y digo, no, es que a mí me encanta la otra vida de atleta. Sí, Esto no es totalmente de lo, acuerdo. esto no es lo que quiero. Totalmente de acuerdo. No, esto no es lo que quiero, no. Así no planeo, la verdad ya. O sea, tenía el interés de volver a sentir eso, pero hizo dar cuenta de que no es lo que quería. No, y te segmentaste a otro tipo de persona. O sea, Sí. porque ya ahora la persona que pertenece a tu vida, tú sabes que es una que no está en ese ambiente. Ujú. Entonces ya de ahí cambiaste tu forma de llevar las cosas y te lo voy a decir, reduces el tipo de gente a la que te va a llevar al éxito. Sí, Sí, porque te empiezas a relacionar con atletas, con entrenadores, con personas que van a ayudarte a buscar a que logres ese objetivo o que son personas que también buscan lograr su objetivo y que tú puedes ver y ellos pueden ser referentes hacia ti para que tú puedas llegar a hacer esos objetivos y no lo típico que es pues es en México, pero yo pienso que más en esta región se da por los ranchos y por todo eso de que viernes, sábado y domingo, fiesta, 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 y es única y exclusivamente el estar hablando del otro o de ujú, estar hablando de la otra, que si sales con fulanito, sales con fulanita, que si ya salió con fulanito, o sea, se vuelve algo muy, tú lo dijiste, muy banal. Y cuando estás en esta parte deportiva, son tantas cosas en las que tú puedes lograr y ujú. tener una trascendencia personal. Tanto en lo que piensas. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y es algo que te genera este, un poder sobre ti Ujú, y te genera el que puedas trascender, porque tu camino inicia viendo a Usain Bolt, ujú. pero tú dices, yo quiero trascender como lo está haciendo Usain Bolt, que al final de cuentas es la mentalidad y es el proceso y el camino que llevas a que te va dirigiendo hacia lo que vas a hacer. Y ahorita pues ya es el atletismo y es meramente atletismo. Y quizá después de que termines de competir te vas a seguir dedicando al atletismo, porque ya te gustó ese concepto y ese ambiente y todo lo que te genera el deporte. Sí, sí, sí. Que pues yo pudiera decir, o pudiéramos decir que es parte de lo más sano, deportivamente hablando, y sano mental y sano físicamente, y porque te lleva a un ambiente en el cual pues lo único que sacas es, buscas sacar tu potencial máximo. Sí, creo que son de los estilos de vida más fructíferos que pueda haber. O sea, por lo menos si tu plano no es llegar al alto rendimiento o ser un atleta élite, mínimo te deja más de lo que Lo das. que te deja la fiesta. Ujú, exacto, sí, 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 claro. Entonces, vivo todo esto y digo, no es lo que yo quiero para mi vida. No es como quiero pasar el resto de mi vida solamente eh, una vida como en un bucle. Trabajo, fiesta, trabajo, fiesta, trabajo, fiesta. Casarse, familia, trabajo, fiesta. O sea, con respeto hacia todas las personas que lo hacen, pero no porque esté mal, sino por el hecho de todo lo que me tocó ya conocer. Digo, hay algo más allá de eso. O sea, cambió mi horizonte totalmente. O sea, veía la vida, tal vez hace 6 años, la vida para mí era eso. O sea, tal vez era así. O sea, veía ese horizonte, veía esas montañas y creía que hasta ahí llegaba. Ahora es el momento de empezar a salir, a viajar, a conocer, a moverme en el mundo. Conocer otros países por medio del deporte, güey. Países, gente, de todo. O sea, veo que hay algo más allá de lo que alcanzas a ver a simple vista y digo, no me quiero quedar yo aquí, o sea, en este estilo. Entonces, esa necesidad otra vez de querer volver a correr, de estar sano otra vez, empieza a acrecentarse, acrecentarse, acrecentarse. Y no paraba. Du- Te decía que durante esa etapa fue más que nada triste. O sea, nunca me había sentido tan solo, o sea, abandonado totalmente en mi vida, porque personas con las que yo creí que confiaba o pensaba que estaban ahí, pues se echaron para atrás. O sea, cambiaron la carta totalmente. Hubo personas con las que yo creí que al llegar con ellas me iban a tender la mano, pero se pusieron en una postura también un tanto egoísta y sangrona. No voy a decir quién ni nada, pero también yo sentí feo, o sea, personas que consideraba más como parte necesaria en mi vida o cosas así, lo veía como amigos, como familia, y se portaban un tanto sangronas. En mi casa, el hecho de que pensaran, no los culpo, o sea, no estoy enojado ni nada por eso, pero el hecho de que pensaran
Que no creyeran en ti. Que no hayan creído o que hayan perdido la fe así de rápido, fue triste, o sea, me quebró totalmente. Y no estoy enojado ni nada por el estilo, o sea, yo entiendo, pues al no vivir en un entorno como el que yo vivo, pues ante la primera ficha que caiga vas a pensar que todo el dominó ya se echó para atrás. Sí, totalmente. Entonces, estuve mucho tiempo viviendo en CODE y fueron noches de pensar y más que nada de llorar. O sea, me quebraba totalmente, oraba, rezaba, hablaba conmigo, o sea, intenté de todo por intentar encontrar el sentido o la razón de todo eso. Ya ni siquiera, o sea, a la hora de orar o de hablar con Dios, ya ni siquiera pedía o le decía el por qué, más bien quería saber el para qué fin tenía este punto. Con el tiempo, pues no, lo he estado aún descubriendo, ya he tenido un poco más noción, pero creo que pasar por todo eso me hizo darme cuenta a mí mismo de la necesidad que tengo para ser atleta y de poner muy claros mis ideales y mis prioridades, de que yo esto es lo que quiero y nada más. De que un plan B, o sea, siempre es importante tener un plan B, claro, pero si no fueras atleta, ¿qué serías? No lo sé. Yo quiero ser atleta y hasta ahí. O sea, mi mundo es eso. Quiero ser olímpico, no solo atleta, quiero ser olímpico. O sea, eso es lo que yo quiero. Y quizá en alguna transición puedas llegar, tío, seguir dedicándote al deporte. Sí, claro, o sea, yo quiero ser un deportista en su máxima expresión. De alto rendimiento y llegar a top. Todo. O sea, el hecho de haber conocido a Usain Bolt de esa manera en un evento, verlo, ver cómo se desenvolvía, cómo se desenvolvía también a través de las cámaras, sigue siendo esa referencia para tú llegar ahí. O sea, estás todavía en ese proceso y en ese viaje para lograrlo. Sí, y ahorita lo que haces es, pues, quiero pensar que vas mejorando hábitos, vas haciendo cosas que realmente van en pro a lo que tú estás buscando. Y te vuelves también una referencia ante los demás chavos que también están entrenando y que te ven a ti y que ven cómo te comportas, cómo te relacionas con la gente, el carácter que tienes, porque a final de cuentas vas a terminar de ser una referencia ante ellos. Yo sé que a lo mejor no puedes venir todas las veces necesarias aquí a entrenar conmigo, pero pues tú también ya encuentras la manera de poder sacarle el máximo trabajo a cada uno de tus entrenamientos. Cuando tú estuviste en esa... Se puede decir que en ese proceso de depresión, en ese proceso de que no sabías qué iba a pasar también, porque también entra ese proceso en el no saber qué onda, qué sigue, si voy a poder competir, si ya no voy a poder competir. ¿Te agarraste de algún libro, te agarraste de alguna película, algo que te motivara? Buscaba de todo, o sea, buscaba desde películas de deportistas, inspiración basadas en hechos reales, o sea, religiosas, todo lo que sacara, pero el hecho de no ver un avance en la lesión me frenaba y me daba todavía más para atrás de que, pues nomás no y nomás no. Entonces fue como que tuve como ejemplo a Kobe Bryant. Empecé a investigar un poco más sobre la Mamba Mentality, que es algo que ahorita está pegando muy cabrón. Y veo cómo él también sufre por una lesión de 8 meses. O sea, lo mío fue 2 meses. O sea, él pasa por una lesión de 8 meses de una ruptura de tendón de Aquiles. Y cómo él, o sea, vivía para su recuperación. O sea, básicamente cambió su entrenamiento por recuperación. O sea, lo único que hacía era pararse, terapias, ejercicios, todo, solo para acelerar el proceso. Y médicos que lo trataron, dice, es el proceso más rápido de curación que les ha tocado a ellos presenciar y vivir. Dice, lo que pasó Kobe, salieron 8 meses, es muy difícil y estar otra vez jugando a su nivel, está muy cabrón. Entonces eso fue como que de las cosas, digamos, deportivas que más me marcaron como para decir, pues no se trata de parar, no te pararon, bueno, te pararon de entrenar, de correr, pero no te detuvieron o no te sacaron de ser un deportista, un verdadero atleta. O sea, lo que te convierte en un atleta, o sea, esto
Creo que estos momentos cuando tienes que demostrar que eres un atleta. O sea, muchos corriendo bien, las cosas, o sea, es fácil siempre y cuando todo se te dé bien, pero cuando las cosas están difíciles, los verdaderos atletas es cuando salen a dar la cara. O sea, es cuando en verdad demuestras si eres o no eres un atleta de alto rendimiento. Y si quieres llegar a ser un atleta elite o un atleta profesional, o sea, no ocupas de estar entre ellos para comportarte como ellos. Hay Creo que ser coherente con como piensas y Ujú. como trabajas para llegar Sí, a... sí, sí. No es como de que, pues yo quiero estar bien mamado, pero pues hasta que no esté mamado voy a estar dándole al gym diario. Ajá. No, pues, Quiero sacar la lotería, pero no quiero comprar un boleto de ajá, lotería, güey. pues quiero ser millonario ganando la lotería, pero nada, pero hasta que no sepa cuál boleto es el ganador, lo compro. Sí, O sea, no sé. es insistir, es insistir, es insistir. Así dije, pues es momento de que hace tiempo atrás recordé, o sea, había pedido, o sea, en una misa, no me acuerdo cómo fue, dije, pues Dios, dame la oportunidad de convertirme en el atleta que quiero y que debo ser para llegar a donde tanto te he pedido. Creo que eso fue lo que me respondió. Siento yo que así me respondió para que la única forma de generar esa transición en mí, de ser todavía un morrillo que andaba en la faroleada o cosas como esa, a comportarme con una mentalidad o cambiar una forma de pensar a una manera más madura y, por así decirlo, más profesional, pues tuve que pasar por algo así. Sí, pues, y eso fue lo que te formó y lo que llegas a hacer ahorita. Ahora, por lo general, cuando tenemos un invitado, nos gusta escuchar una recomendación, tanto de un libro, alguna película e inclusive una canción que sea motivante. ¿Cuál sería el libro? Ya ahorita mencionaste el de Kobe Bryant. Ujú. No sé, además del de Kobe Bryant, ¿tienes algún otro o es el de Kobe Bryant el que te gustaría recomendar? Sería el de Kobe Bryant. Es como quien dice ahorita es el que más me ha ayudado. Apenas lo estoy comenzando ya a leer, o sea, de lleno. Antes solamente conocía fracciones, pero ese es una de las obras más fregonas que conozco y que más me ha ayudado en los últimos meses. Películas, pues no sé, sería un sinfín. Creo que hay bastantes, no sabría decirles ¿No tienes cuál. una presente ahorita que digas, No, sabes que esto? no tengo una presente. Y canción o género musical que sea el que te motiva, que digas, güey, cuando estoy escuchando esta es la Power Song, porque pues, yo también soy corredor, Ajá. y en el momento que sale tal canción es de, chin, viene el segundo aire. Tengo dos. Una es como mi canción asesina, o sea, que siempre que la estoy La de escuchando, cierre, la de venga. me hace sentir, o sea, los solos de guitarra y todo, es la de Back in Black de AC/DC. Es una canción que cuando estoy entrenando o cuando estoy haciendo distancia me hace explotar totalmente. Y tengo otra de la banda de grupo Kaleo, Way Down We Go. Esa, Buenísima rola. esa canción, fíjate, creo que esto a nadie se lo ha platicado. Creo que nunca he tenido la oportunidad, nunca ha salido la plática como para comentarlo. Me parece un buen lugar por primera vez. La conozco, la escucho y me imagino un escenario donde ya cumplí el sueño, donde ya por fin se me hace realidad ser olímpico y no solo ser olímpico, ser medallista, ser campeón, o sea, pero, o sea, en Te ves escuchando esa canción. no, veo todo como si fuera en una película. Ok. Como, Es tu soundtrack así ese. decir, como que el final de la película, como que ya cuando ahora sí lo mero chingón, empieza esa canción. Empieza a sonar esa canción, estoy, no sé, en unos Juegos Olímpicos, empiezan a salir, sales a la pista, del calentamiento, todo, y llega un punto donde hace como un solo o una vocalización donde grita el cantante, y me imagino a mí cruzando la mente, explotando, o sea, gritando de la emoción. Y esa canción, Way Down We Go, no sé, me produce una reacción tan fuerte. No me gusta escucharla tanto para no hartarme de ella, pero cada vez que la escucho, estoy acostado y todas las veces, absolutamente todas las veces, termino llorando. Me Te saca lágrimas, o genera, sea, de la emoción. te O sea, genera. o sea la euforia es tanta que saca lágrimas. Diario, 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 diario. Esa es una canción que totalmente me desconecta y me devuelve como que la fe, como me recuerda por qué estoy aquí o me recuerda por qué empecé y hacia dónde voy.
Ahorita, para finalizar, ya te tocó representar a tu ciudad, te tocó representar por medio de CODE a tu estado y ya te tocó por parte de CONADE representar a México. ¿Qué se siente representar a México? Es un sentimiento fregón, o sea, estar fuera y decir soy mexicano es algo chingoncísimo, la neta. O sea, México donde se para, lo ubican. Entre cuando te ven el nombre atrás de México en la playera, se te arrima la gente, oh, que vienes de México en inglés, o como en el idioma que hablen, se te arriman ¿eres de México? ¿Por qué? Porque saben que México es un país, bueno, lo identifican por ser un país de gente alegre, carismático, o sea, de que si llegas con un mexicano, se va a comportar bien chido contigo. Es buen pedo. Sí, pero para mí, el hecho de vivir en un país donde del no se puede, de está cabrón diario, me gustaría marcar una pauta o un día Dejar un precedente. dejar un precedente de decir de que en México también se puede. O sea, las carencias son claras. O sea, obviamente las carencias, las barreras. O sea, no es lo mismo vivir en Suiza, en Estados Unidos, Canadá, países de primer mundo donde tienes puertas abiertas, o sea, donde te cubren todas las necesidades, a donde tú tienes que estar viendo para Güey, no dónde. tenemos pista de tartán. Ni siquiera tenemos pies exactamente para empezar. Entonces, muchos dicen, pues así está cabrón. O sea, uno también se harta del diario de siempre estar escuchando está cabrón, ¿no? Échale ganas a ver hasta dónde llegas. O sea, me gustaría que la gente empezara a decir es que también aquí se puede. Va a estar más perreado que allá, obviamente. Pero está en ti, güey. una filosofía que yo siempre he tenido, quisiera compartirla aquí, siempre he tenido y la he trabajado con psicólogos, es cómo te gustaría contar la historia. Al final, ¿cómo te gustaría que fuera la historia, la película, el documental, el libro? O sea, ¿cómo te gustaría a ti contar tu historia? Como el güey que, Simón es bueno, se le dio fácil, o todo se le fue abriendo, empezó yendo, entrenaba, mejoraba. Se le abrían puertas, mejoraba, entrenaba, cosas así, o sea, y llegó a ser. Dices, pues está chingón, pues se le dio, estaba en un lugar donde tenía todo. O como el güey que, no mames, este cabrón no tenía ni pista. No mames, este cabrón no tenía patrocinador. No mames, no tenía ni un peso. No mames, se lesionó. No mames, pensaron que ya se lo había cargado su carrera, que ya había, no mames, o sea, ¿qué te inspira más al hecho de poder hacer las cosas? El güey que todo se le dio o se le fue dando por consecuente una tras otra cosa, o al cabrón que le pusieron 1,000 bardas enfrente y las brincó. ¿Qué tiene más mérito? ¿Qué tiene más mérito y qué tiene más impacto? ¿Y qué mueve más a la gente? O sea, eso, o sea, como si lo dijéramos, ¿qué llama más la atención? El jugador, un jugador, no sé, inglés, que empezó jugando con los mejores tachos desde morro, o el morro brasileño que jugaba en la calle descalzo y tiene un dominio del balón cabroncísimo. Dices, si ese cabrón, sin chanclas, juega así como el inglés, o mejor, pues no mames, yo quiero ser como el otro cabrón. Entonces, Sí, yo quiero dejar ese precedente, o me gustaría poder un día causar ese impacto en decir, no, en México también se puede. Y todavía, y así de perreado como la tenemos, nos hace mejor que los güeyes de primer mundo. Pero de que se puede, se puede. No, totalmente de acuerdo. Pues, güey, Isra, la neta, yo pienso que si nos quedamos aquí 3-4 horas más, nos quedamos 3-4 horas más. Y gracias a eso, pues, vamos dejando la puerta abierta para una segunda conversación más adelante. Ok. Te auguro muchos más éxitos. Estoy seguro Gracias. que vas a poder llegar a poder cumplir tus sueños, que vas a poder dejar ese precedente y que vas a seguir representando a México como lo has hecho, y que pues todas las cosas buenas y malas pues terminan de ser experiencias que a final de cuentas las vamos a tomar como una referencia para hacer las cosas mejor. Gracias, güey, por aceptar la invitación.
Y pues a cumplir esos sueños, güey. ¿Sale? Hacerlo Hermano, realidad. pues muchísimas gracias. A ti, Adam. Y pues a toda la gente que nos está escuchando por YouTube, recordarles darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, suscribirse. Y si nos están escuchando por alguna otra plataforma de podcast, recuerden que si nos escuchan por Apple Podcast, darle 5 estrellas, compartir. Si nos están escuchando por alguna otra plataforma, compartir. Y pues muchísimas gracias y nos vemos hasta nuestro siguiente episodio. Güey, que estuvo chido.